La iglesia triunfante, sexta parte. Los amados de Dios pasarán días penosos encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Página 610 del conflicto de los siglos. Ay, Señor, ayúdame con la garganta. Y todos los que demuestren su lealtad obedeciendo la ley de Jehová deben estar preparados para ser arrestados, ser llevados ante concilios que no tienen como su norma la elevada y santa ley de Dios. Maranata, el Señor viene, página 201. Allí su alimentación será muy escasa, frugal y de muy mala calidad, pero algunos sufrirán aún más sufrimiento todavía que ese. Pero muchos seres humanos, ¿sí está bien allí? Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más cruel, en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y de sed, en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. La misma página, 610. Perdón por mi voz. Si tú continúas leyendo, encontrarás que el Señor envía ángeles a las celdas de estos hijos de Dios. No los va a dejar morir de hambre. Pregunta, ¿algunos serán mártires? La iglesia triunfante será la más odiada, detestada y perseguida. De hecho, esta será la iglesia de los mártires, de los últimos mártires del cristianismo. Pero serán muchos. Dice el Espíritu de Profecía, lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios, y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos a la verdad. Muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas oirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer fieles en favor de la verdad. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma para defender la ley de Dios. Y escucha esto, no hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron. En Eventos de los Últimos Días, página 128, puedes verificar toda esa información. Ahora vamos a concluir. Un solo rebaño en la iglesia triunfante. Jesús dijo, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10:16. Jesús, el buen pastor, reunirá en un solo rebaño a todas sus ovejas dispersas en miles de sistemas religiosos. Cuando la reúna en su bella e increíble iglesia triunfante. Yo quiero estar vivo para ver eso. Un solo rebaño y un solo pastor. Entonces Jesús, será el único pastor. Es muy probable que la iglesia triunfante sea conformada por 8 grupos. Esta es una propuesta que yo hago de posibles 8 grupos que van a conformar la iglesia triunfante. Soy un estudiante. Si tú tienes más información para un 9º grupo, envíame la información.
Aquí yo he detectado 8 grupos. Primer grupo, los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Ya leímos varias veces ese texto. Este será el pequeño remanente de fieles de la iglesia adventista del séptimo día que sobrevivirá al zarandeo y a la apostasía omega. ¿Cuántos millones le aportaremos a ese rebaño? Solo Dios lo sabe. 5 millones, 10 millones, bueno, lo sabremos en su momento. Estos fieles habrán sobrevivido, entre otras muchas razones, porque tenían y tendrán el testimonio de Jesús. A la luz de Apocalipsis 12:17 y capítulo 20, versículo 4, no habrá durante la gran tribulación ni un solo mártir, ni un solo hijo de Dios que será trasladado vivo al cielo sin tener el testimonio de Jesús. Una razón poderosa por la cual sobrevivirán será su amor espontáneo hacia el prójimo. Eso es indudable. Un hijo de Dios genuino solo piensa en los demás. ¿Cómo puede ayudar? ¿Qué puede dar? ¿Qué puede hacer con sus manos, con sus talentos, con sus recursos, con su tiempo, etcétera? Vivir como Jesús vivió, vivir para los otros. Eso lo tendrán todos estos 8 grupos en común. Vamos al segundo grupo. Leo del conflicto de los siglos, página 433. En el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. En el protestantismo apóstata. No sé si en este momento son 1.400, 1.500 millones de evangélicos que hay en el mundo. Bueno, de esos 1.500 millones aproximadamente, aquí yo coloqué, estos serán 100, 200 o más millones de evangélicos que saldrán del protestantismo apóstata, o sea, de esta rama de Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para Dios ellos son ¿qué? Son pueblo mío, son hijos de Dios. Apocalipsis 18:4, o sea que son hijos de Dios y ovejas de su rebaño. Vamos al tercer grupo. Entre los católicos hay muchos que son cristianos, concienzudos, que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos y Dios obrará en su favor. Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 243. Podrían ser, recuerda que los católicos son 16% más o menos de la población mundial, o sea, estamos hablando de 1.300, 1.350 millones de católicos. Podrían ser, esa es una propuesta, 100, 200 o más millones de católicos que saldrán de la Iglesia Católica, o sea, de Babilonia. ¿Por qué? Porque para Dios ellos son pueblo mío. O sea, que son hijos de Dios y ovejas de su rebaño. Yo conocí una misionera católica en 1982 en la selva amazónica que me ayudó y ayudó a 3 extranjeros más muchísimo, nos hospedó, nos alimentó. Cuarto grupo, entre los paganos, y aquí saldrá el mayor grupo.
porque ellos son más del 51% de la población mundial. Entre los paganos, hindúes de la India, confucionistas, taoístas, sintoístas de la China, budistas del Japón, musulmanes, árabes, y hay muchos más, hay muchas religiones paganas que son muy pequeñas. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente. ¿Cómo es posible adorar a Dios e ignorar que está adorando al verdadero Dios? Lee todo el capítulo 70 del deseado de todas las gentes. Quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano. Jesús, la luz, ese nombre nunca llegó a sus oídos. Y sin embargo no perecerán. ¿Por qué no perecerán? Porque quiere decir en otras palabras que Jesús los resucitará en la primera resurrección. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Esto es Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15 y Romanos capítulo 1, versículo 20. Ahí está esto que acabo de leer. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó su corazón y son reconocidos como hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, todos los seres humanos que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. ¿Quieres el estudio completo sobre los paganos? Envíame un mensaje y yo te enviaré los links. Lo tengo en video. ¿Cuántos se sorprenderán y alegrarán los humildes de entre las naciones y entre los paganos al oír de los labios del Salvador, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis? El deseado de todas las gentes, página 593. ¿De qué habla Mateo 25, 31 al 46? El amor al prójimo. Romanos 13, 8, 9 y 10. El cumplimiento de la ley es el amor. Vamos a los números. Recuerden que ellos son más de la mitad de la población del planeta Tierra. Yo conocí una japonesa en Nueva York, Naomi Yamamoto, que me trató, era de una religión pagana, pero me trató con una cortesía, con una preocupación, con un interés en mí, como pocas personas me han tratado en mi vida. Me trató esa muchacha que quería reclutarme para su religión. ¿Cómo le parece? Podrían llegar a ser 400, 600 o más millones de paganos que saldrán del paganismo, el cual abarca más del 51% de la población mundial. Es una propuesta, vamos a ver. Este sistema de culto idolátrico es otra rama de Babilonia, y los hijos de Dios que allí se encuentran son pueblo mío. Ya leímos que son hijos de Dios en el deseado de todas las gentes, capítulo 70. O sea que son, además de hijos de Dios, obviamente son ovejas de su rebaño. Eso será algo muy hermoso. Yo quiero estar vivo para ver eso. Yo quiero que recordemos que los paganos que no son hijos de Dios, que sentirán la presión de las evidencias que su conciencia les presentará cuando vean a la Iglesia Adventista del Séptimo Día por pantallas, en las carátulas de las revistas, de todos los periódicos, ellos, muchos de ellos, se convertirán. No son hijos de Dios, pero se convertirán en hijos de Dios. Se acabó el tiempo.